Bienvenidos a México al Día. Estas son las noticias de hoy 5 de febrero. En el marco del proceso electoral, el presidente Peña Nieto hizo un llamado a construir a partir de lo que se ha logrado ya. El presidente del Senado, el panista Ernesto Cordero, advirtió que no hay soluciones mágicas para sacar adelante al país. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Mancera, destacó el avance de la población al contar ya con una constitución política. El secretario de Gobernación y el mandatario de Chihuahua acordaron terminar con el conflicto entre ambas partes. José Antonio Meade dijo que quienes aspiran a gobernar el país deben ser congruentes. Ricardo Anaya insistió en la autonomía de la Fiscalía General y López Obrador se fue en Twitter contra Jesús Silva Herzog y Enrique Krause. La cúpula empresarial llamó a pasar del discurso a la acción en la lucha contra la corrupción. El arzobispo privado de México, Carlos Aguiar Retes, llamó a la reconciliación y a poner fin a las confrontaciones. En noticias internacionales, lunes negro para los mercados financieros en los Estados Unidos. Y en noticias deportivas, las Águilas de Filadelfia arrebataron la corona a Nueva Inglaterra. Quédese con nosotros porque aquí lo vamos a poner al día. Prohibido cambiarle. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Gustavo Rentería y les saludo con el gusto de siempre. Bienvenidas, bienvenidos al Telediario México al Día. Esta es la información sin adjetivos de este lunes, inicio de semana, 5 de febrero ya de 2018. En el Teatro de la República, en Querétaro, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia del 101 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí habló del proceso electoral de este año. Dijo que los tiempos políticos llevan a la legítima confrontación de ideas y de proyectos, lo que es en esencia de cualquier democracia. Agregó que hoy como ayer las propuestas deben construirse a partir de lo que ya se ha logrado. Nadie debe perder de vista que las políticas y las acciones realizadas a lo largo de las últimas décadas han impulsado el desarrollo, la prosperidad y el bienestar de México. Desconocer esos avances significaría faltar a la verdad, desinformar a la ciudadanía y degradar la política. Ante gobernadores y los representantes de los poderes legislativo y judicial, el presidente destacó el Pacto por México firmado hace más de 5 años con otras fuerzas políticas. Los promotores del Pacto por México demostramos que los mexicanos sabemos anteponer la unidad y el interés de la nación a las ventajas particulares o partidistas. Las reformas y las acciones que se derivaron de aquel acuerdo se traducen ya en mejores oportunidades para los mexicanos y en condiciones más favorables para el crecimiento del país. Por su parte, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, hizo un llamado a que en la contienda electoral la voluntad ciudadana esté por encima de las descalificaciones. Si todos nos sumamos por el bien de México y de los mexicanos, si comprometemos nuestra disposición al desarrollo de un proceso electoral limpio, en el que se respete la voluntad popular, en el que los protagonistas sean los ciudadanos y no las denostaciones, las descalificaciones o el fácil insulto. Habremos de transitar a un nuevo periodo en la historia del país que deberá ser forzosamente más pródigo por la semilla que se ha sembrado. En esta ceremonia, los representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Congreso de la Unión hablaron sobre los retos que les tocó enfrentar a los constituyentes del 17 y los desafíos del presente. No demos por sentado que todo lo que se ha ganado llegó para quedarse. Décadas de avances se pueden perder
en tan solo unos meses de irresponsabilidad. El reto de nuestra generación está en entender que no hay soluciones mágicas, que solo el trabajo duro, honesto y profesional pueden sacar adelante a México. A 101 años de su promulgación, no tengo la menor duda en afirmar que el único y principal enemigo de la Constitución es su incumplimiento. Se ha afirmado que el país nada en ríos de legalidad. No es solo que las autoridades no hagan cumplir las leyes, es que los ciudadanos tampoco están dispuestos a acatarlas. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, aseguró que no hay duda de que las elecciones de este 1 de julio estarán en manos de un tribunal electoral independiente que responderá con sus obligaciones. La Constitución de la Ciudad de México cumplió su primer aniversario. En este contexto, el doctor Mancera, el jefe de gobierno, afirmó que es un texto en el que convergen expresiones de los más diversos sectores de la sociedad y pone en el centro a los ciudadanos. La Constitución la tenemos que hacer realidad nosotros, cuando participamos en sus tareas, cuando observamos sus mandatos, cuando nos convocamos a procesos electorales con espíritu democrático. En el antiguo Palacio del Ayuntamiento destacó los logros para los capitalinos de contar con un documento normativo. Yo escuché durante varios días, durante muchos días, el debate de quienes han luchado por muchos de los derechos en esta capital y veía y observaba en su ánimo alcanzar esas conquistas, cristalizar las luchas, cristalizar todo lo que había sido un empeño contra autoritarismo, contra la marginación propia de la capital de la República. Autoridades de la Secretaría de Marina respondieron a quienes se preguntan el porqué de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Así lo dijo el inspector y contralor general de la Marina, Rafael Ojeda Durán. Y la respuesta, aunque compleja, es porque respondemos a las necesidades actuales de nuestra sociedad. Es precisamente la pasión que sentimos por servir a las y los mexicanos la que nos motiva a cumplir con la misión encomendada. Durante una ceremonia de reconocimiento a la trayectoria y desempeño de 118 integrantes del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, afirmó también que los elementos militares se distinguen por tener el único objetivo de servir a México con el más alto sentido de responsabilidad. Ese fue el llamado que nos llevó a ponernos el uniforme. Y esa es la razón por la cual damos día a día lo mejor de nosotros mismos. Y no puede ser de otra manera, ya que nuestros conciudadanos merecen una nación digna en la que al salir de sus casas no deben preocuparse por su seguridad. El gobierno federal acordó con el de Chihuahua solicitar inmediatamente órdenes de detención con fines de extradición del exmandatario estatal César Duarte Jaques y la entrega inmediata de los recursos convenidos que ascienden a 900 millones de pesos. En tal virtud, el gobierno de Chihuahua asume el compromiso de declinar su intención de presentar controversia constitucional sobre este particular en cuanto se confirme la recepción de los recursos. Durante la firma de este acuerdo, el titular de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el mandatario estatal, Javier Corral Jurado, convinieron en que el gobierno de Chihuahua se compromete a permitir el traslado de Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, procesado por el delito de peculado, al Centro Federal de Readaptación Social número 9, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua. El acuerdo alcanzado es que, cumpliendo con las disposiciones ministeriales y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dicho traslado se realizará previa certificación que en breve plazo hará el organismo internacional Human Rights Watch, verificando en todo momento la aplicación y el cumplimiento estricto del protocolo de Estambul. Ya le platicaremos de esta caída terrible del Dow Jones, la peor desde el año 2011. Ya platicaremos de los números más adelante. Avisos, regreso, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches.
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, reiteró el compromiso de la IP, de la iniciativa privada, con el combate a la corrupción. Muestra de ello, dijo, es el impulso que dio al capítulo anticorrupción en el marco de la 6ª ronda de renegociaciones del NAFTA, del Tratado Trilateral de Libre Comercio. A partir de una propuesta del sector privado mexicano y con el apoyo de los equipos negociadores de los 3 países, acordamos la creación de un capítulo anticorrupción. Pero este paso adelante no sustituye los esfuerzos que internamente tenemos que realizar para construir una sociedad más íntegra y apegada a la ley, y sin impunidad ni simulaciones. Estados, municipios, ciudadanos y empresas debemos de ser parte de esta cruzada. La Secretaría de la Función Pública va a capacitar a servidoras y servidores públicos de las entidades federativas con el propósito de fortalecer la Contraloría Social con un enfoque en blindaje electoral. La Contraloría Social es un mecanismo de colaboración ciudadana que permite a los beneficiarios de los programas sociales monitorear el uso de los recursos y la correcta aplicación de estos. Los beneficiarios de programas federales e integrantes de comités de Contraloría serán capacitados por las Contralorías estatales para captar eventuales quejas y denuncias, así como canalizarlas a las autoridades competentes. El precandidato del PRI, Verde y Nueva Alianza, José Antonio Meade, aseguró que quienes aspiren a la presidencia deben ser congruentes entre lo que declaran y lo que tienen. Estaba hablando, claro, de Ricardo Anaya. Luego de un encuentro con la militancia de Nueva Alianza en Tabasco, sostuvo que todo funcionario debe declarar públicamente lo que gana, gasta y las propiedades que ostenta. Lo que es muy importante es que seamos consistentes todos, quienes aspiramos a hacer ese examen de congruencia. Un examen de congruencia, sobre todo entre lo que declaramos y en lo que tenemos. Y eso es lo que está al centro de la iniciativa que presentamos. Una iniciativa y un ejercicio que no descanse en lo que uno declare, sino en lo que uno tenga y en la forma como uno viva, y un dictamen de consistencia entre las 3. Por la tarde, Meade regresó aquí a la Ciudad de México, donde hizo un recorrido por diversos puntos de la ciudad, junto al precandidato del PRI a la gubernatura de la capital del país, Miquel Arreola. En su último día de gira por Puebla, el candidato de Morena y de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que con el gobierno democrático se garantizarán los derechos del pueblo, se fortalecerá a la nación y no habrá ningún grupo por encima de los intereses del pueblo y de la nación. Hay que apegarnos a lo que fue la Constitución del 17. Sobre todo en el artículo 3, que garantizaba la educación pública gratuita de calidad en todos los niveles escolares. Ese artículo se ha reformado varias veces. Por cierto, en su columna del periódico Reforma, Jesús Silva Herzog Márquez escribió que López Obrador se ha desplazado del sectarismo al oportunismo, a lo que López Obrador respondió vía Twitter al analista. También López Obrador criticó los textos de Enrique Krause, lo que ha provocado todo un gran debate sobre libertad de expresión, tolerancia y respeto a la crítica en las redes sociales. Este fin de semana, Ricardo Anaya, precandidato del PAN y de la coalición Por México al Frente a la presidencia de la República, encabezó una rodada de motociclistas en Ciudad Neza, en el Estado de México, donde aseguró que si resulta electo va a continuar con el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Mi posición es continuarlo, pero revisando a detalle las cuentas de ese aeropuerto, revisando con detalle todas las licitaciones que se han realizado, de tal manera que se garantice no solamente la ejecución de la obra, sino que ocurra sin corrupción y con absoluta transparencia. Esta tarde, Ricardo Anaya, acompañado por Alejandra Barrales, precandidata de esta coalición al gobierno de la Ciudad de México, se reunieron con chavos simpatizantes al sur de la capital. Ahí hizo un llamado a los legisladores para aprobar la reforma para garantizar que quien ocupe la Fiscalía General de la República y las especiales sean candidatos competentes, autónomos e independientes.
la precandidata independiente a la presidencia de la República, Margarita Zavala, acudió a la toma de posesión del nuevo arzobispo primado de México, el cardenal Carlos Aguiar Retes. Acompañada de su esposo, el expresidente Calderón, expresó que las autoridades deben acercar la justicia a los ciudadanos y a la vida diaria de nuestro país. Aquí abro un paréntesis, también criticaron pues la religiosidad de esta pareja y ellos se defendieron en Twitter diciendo, bueno, respete nuestras creencias. Armando Ríos Peter aseguró que ya cuenta con el padrón electoral del 1% en 17 estados, así como más de 866 firmas validadas, con lo que cumple los 2 requisitos del INE. Mientras tanto, hablo de 66,000, corrijo. Mientras tanto, vía Twitter, Jaime Rodríguez Calderón el Bronco reiteró que, aunque ya superó la meta interpuesta por el INE, continuará con la recaudación de apoyos. Pedro Ferriz y María de Jesús Patricio Marichuy no tuvieron actividades públicas. En la capital del país también continúan las precampañas. La precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, participó en el foro del primer aniversario de la Constitución de la Ciudad de México. Ahí dijo que esta Carta Magna representa la realidad que vive actualmente la entidad. Es un reflejo de una ciudad progresista y de derechos. Es decir, la Constitución sí refleja lo que es la Ciudad de México y los anhelos de los que vivimos en la Ciudad de México. Defiende la autonomía y la fortaleza de los poderes, cosa que es significativo en momentos actuales en nuestro país y en nuestra ciudad. Mientras tanto, la candidata virtual de la coalición por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales, como ya le informé, sostuvo un encuentro con jóvenes militantes del partido Movimiento Ciudadano, a quienes destacó su labor y su importancia para la capital del país. Atención aquí en la ciudad, ya que estoy aquí en la Ciudad de México, activaron alerta amarilla en 2 delegaciones por el frío. Tápese bien, en Milpalta y Tlalpan se prevén hasta 4 grados centígrados en las primeras horas del martes. Regreso, prohibido cambiarle. Buenas tardes. Ya le platicaba que Alejandra Barrales estuvo con chavos militantes del partido Movimiento Ciudadano, a quienes destacó su labor y la importancia para la capital del país. Sí, los chavos son importantes para la ciudad. Hablo de este pasado 19 de septiembre, donde muchos de ustedes se dieron cuenta, confirmamos lo importante y lo fuerte que es la presencia de nuestros jóvenes. De manera decidida, sin pedir permiso, salieron de manera organizada, se apropiaron de las calles, se organizaron, se tendieron la mano y ayudaron a sacar adelante a nuestra ciudad en un momento de tragedia. El aspirante del PRI, Miquel Arriola, se reunió con vecinos de Tlalpan, a quienes prometió acabar con las fotomultas en la capital del país. ¿Qué tiene que pasar con las fotomultas? Ya hay que decirlo con toda claridad. Se tienen que ir las fotomultas. Ya no aguantamos los ciudadanos. El juez que lleva el caso de Joaquín El Chapo Guzmán en la Corte de Nueva York informó hoy que el tribunal que lo juzgará será anónimo y estará aislado durante los días que dure el juicio. Brian Cogan también comunicó que no serán revelados los nombres, direcciones y lugares específicos de empleo del jurado a las partes ni a la prensa, aceptando así la petición hecha por la Fiscalía y contra la que se había pronunciado el abogado defensor del exlíder del cártel de Sinaloa. Los presidentes están atentos de lo que hace Trump. Hoy, Donald Trump utilizó otra vez su cuenta Twitter para presionar a los demócratas sobre un acuerdo que beneficia a los Dreamers, los migrantes llegados en la infancia a la Unión Americana. Aseguró que el 5 de marzo se acerca rápidamente y que cualquier trato que no incluya un aumento en la seguridad fronteriza y la construcción de un muro con México es una pérdida de tiempo. Ahí mismo en Estados Unidos, la bolsa de Nueva York cerró con fuertes pérdidas. El Dow Jones cayó 4.60%. En tanto, el Nasdaq, en donde cotizan
las principales empresas tecnológicas, retrocedió un 3.78%. De acuerdo con especialistas, esta caída responde al incremento del rendimiento de los bonos y un posible repunte de la inflación. En Costa Rica se realizaron elecciones generales. De acuerdo con los resultados, las autoridades electorales, el predicador evangélico y candidato del partido Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, obtuvo 24.8% de los votos, seguido por el aspirante de Acción Ciudadana, Carlos Alvarado. Ambos van a competir, Fabricio y que llegó en segundo lugar, van a competir en una segunda vuelta, se va a realizar el 1 de abril. En Ecuador, la población también salió a las urnas para participar en una consulta popular. Los ciudadanos votaron para que los acusados de corrupción no puedan participar en la vida política del país y se opusieron a la reelección indefinida. Gracias por luchar frontalmente contra la corrupción. Nunca más políticos ni empresas corruptas. Gracias por incentivar a nuestros jóvenes a participar en política. Ahora les corresponde a los partidos y movimientos. Tienen el gran reto de renovarse. No volverán ya los viejos políticos. Con estos resultados, la posible participación del exmandatario Rafael Correa en los próximos comicios presidenciales está descartada. En Venezuela, el presidente Maduro pidió al Consejo Nacional Electoral que defina esta misma semana la fecha exacta de los comicios presidenciales que se deben de realizar, antes del 30 de abril. Aseguró que están dadas todas las condiciones para celebrar una jornada electoral pacífica y transparente. Nosotros iremos a las elecciones presidenciales con oposición o sin oposición. Estamos resueltos y decididos firmemente. Voten por Nicolás Maduro Moro y les garantizo la prosperidad económica, el crecimiento de Venezuela en los años que están por venir. Lo juro. El Servicio Meteorológico Nacional informa. Tiempo estable domina gran parte del país. Para esta noche y madrugada dominará cielo medio nublado en el noroeste y estados de la Mesa del Centro. No se descarta la posibilidad de formación de nieblas o neblinas en algunos tramos carreteros y aeropuertos del noreste y oriente de México. Para el día de mañana dominará cielo medio nublado, ambiente cálido a caluroso en gran parte del país. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de algunas lluvias dispersas en estados tales como Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Asimismo, se prevé el ingreso de un nuevo sistema frontal en la frontera norte de México. Esto es al final del día de mañana. Para el Valle de México, dominará cielo medio nublado, ambiente templado a lo largo del día, pudiendo alcanzar temperaturas de 25 a 27 grados Celsius, y por la mañana se prevé ambiente frío, temperaturas de 10 a 12 grados Celsius. Pues bien, estas serán las condiciones meteorológicas que dominarán durante las siguientes horas. Informó desde el Servicio Meteorológico Nacional, Angélica Vaca. Angélica, muchas gracias. Esto aquí en la Ciudad de México, esto aquí en nuestro país, pero en España las intensas nevadas provocaron la cancelación de más de 70 vuelos en el aeropuerto de Barajas en Madrid, así como la suspensión de clases en varias regiones del país. Las autoridades elevaron la alerta ante la caída de más nieve e hicieron un llamado a la población a extremar precauciones. Pero eso no es nada, ¿eh? El mal tiempo también causó estragos en Moscú, en Rusia, donde se registró la mayor tormenta de nieve en los últimos 100 años. La nieve alcanzó hasta 60 centímetros de altura, el doble de lo normal para esta temporada. Mientras que en Francia el gobierno decretó alerta naranja por las heladas. Este fin de semana concluyó el registro para la primera convocatoria de prepa en línea CEP. Esta se emite 4 veces al año y está dirigida a los chavos recién egresados de la secundaria y a quien desee realizar sus estudios de bachillerato y cuente con certificado de secundaria. Es un servicio educativo innovador y gratuito en el que podrán estudiar el bachillerato en la plataforma digital a cualquier hora y en cualquier lugar todos los días del año. Se imparte en todo el país y tiene atención validez oficial. En 2017 llegaron a nuestro país 7.284.000 pasajeros
por vía marítima a los distintos puertos mexicanos. Esto lo informó el titular de Sectur, Enrique de la Madrid. Precisó que esta cifra presentó un incremento de 13.3% con respecto a los 6.428.000 pasajeros que se registraron en 2016. Apuntó que la llegada de cruceros a México registró un aumento de 12.2% al pasar de 2.269 en 2016 a 2.545 en 2017. Estoy hablando de 2.545 barcos. En 2017, el sector agroalimentario del país creció el doble que el conjunto de la economía nacional. Esto lo destacó el titular de Zagarpa, José Calzada Rovirosa. Me da muchísimo gusto ver que estamos creciendo prácticamente al 4%, prácticamente al doble de lo que está creciendo la economía nacional, en un ámbito o en un contexto internacional complejo. Al participar en la asamblea del Consejo Nacional Agropecuario, el secretario confió en que estas cifras se repitan durante este 2018. Para este año yo espero que tengamos también una producción alta. Estamos considerando que tendremos un crecimiento del sector del 3.5%, entre 3.5 y 3.7%, lo cual nos llevaría a tener prácticamente 36,000 millones de dólares de exportaciones. Le ofrecemos más información. Emanuel Morales, tu turno. Adelante, señor. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas noches, amigos de México al Día. Acompáñenme a dar un recorrido por el territorio nacional. En dos acciones distintas y a través de órdenes de cateo, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR aseguraron cerca de 305,000 litros de hidrocarburo en el municipio de Tultitlán, en el Estado de México. Además, fueron resguardados 13 tractocamiones y 15 autotanques donde estaba el combustible, así como 11 vehículos, mangueras y motobombas. No hubo detenidos. Este lunes 3 personas murieron y 2 más resultaron heridas durante un asalto a un camión del transporte público que circulaba sobre la autopista México-Puebla. De acuerdo con los reportes, se trataba de 2 presuntos delincuentes y un militar que viajaba como pasajero y quienes se enfrentaron a tiros durante el suceso. Los 2 lesionados, entre ellos el conductor de la unidad, fueron trasladados al hospital de Balbuena. En Chihuahua, al menos 7 personas murieron y otras 14 resultaron heridas, entre ellos 2 menores de edad, por un ataque de un grupo armado a un palenque clandestino. De acuerdo con testigos, los agresores huyeron en al menos 3 vehículos. La Fiscalía General del Estado ya realiza una investigación de los hechos para ubicar y dar con el paradero de los presuntos responsables. En Tijuana, Baja California, un hundimiento de tierra destruyó al menos 70 casas en la colonia Lomas de Rubí, en un área de 4,000 metros cuadrados. En las últimas 2 semanas, los habitantes habían descubierto grietas en el suelo, por lo que algunos abandonaron sus viviendas. Cerca de 31 personas fueron trasladadas a un refugio temporal. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró de manera total la construcción del centro recreativo Oxtancá en el municipio de Otompe Blanco, en Quintana Roo. Esto debido a que las obras no cuentan con la autorización en materia de impacto ambiental otorgada por la Semarnat. Las autoridades constataron la remoción total de vegetación natural de ecosistema costero en una superficie de 734 metros cuadrados. Elementos de la Policía Federal aseguraron a un cachorro de tigre en una empresa de paquetería en Guadalajara, Jalisco. El espécimen de 2 meses de nacido y que sería enviado a Querétaro se encontraba aparentemente sedado y sin alimento. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que este felino se encuentra entre las especies en peligro de extinción. Hasta aquí la información nacional. Gustavo, amigos de México al Día, que tengan una excelente semana. Emanuel, muchas gracias. Está señalando la Procuraduría Capitalina que Marcos, acuerda, este joven de la UNAM que desapareció, después lo encontraron. Señala la Procuraduría que Marco nunca fue golpeado. Nunca fue golpeado. Es un dato muy, muy interesante. También le quiero comentar que están pues documentando que en el estado de Veracruz se está dando una serie de ayudas, sobre todo leche, harina y otros productos alimenticios. Ya estaban caducados estos alimentos. El cineasta mexicano Guillermo del Toro marcha firme rumbo al Oscar después de haber ganado el premio a Mejor Director que otorga el Sindicato de Directores de Estados Unidos por su trabajo en la cinta La Forma del Agua. El realizador tapatío dedicó el premio a su papá,
que recientemente cayó enfermo, por haber creído en él y en sus monstruos. La forma del agua fue nominada en 13 categorías de los premios Oscar que se van a entregar, le recuerdo, el 4 de marzo. Ojalá le vaya muy bien a Guillermo del Toro. Regreso con mucho más información. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Como ya le adelantaba, el cardenal Carlos Aguiar Retes asumió el cargo de arzobispo primado de México en sustitución de Norberto Rivera Carrera, quien estuvo al frente durante más de 22 años. El Papa Francisco, quien en noviembre de 2016 me eligió como cardenal de la Santa Madre Iglesia para colaborar con el gobierno universal de la Iglesia, me ha pedido venir a esta arquidiócesis primada de México como 35º sucesor de Fray Juan de Zumárraga. En su primer mensaje dijo que reconocerá la dignidad de los laicos y tendrá cuidado con las vocaciones religiosas. Además, hizo un llamado a la reconciliación y a poner fin a las confrontaciones. Nuestros problemas y conflictos como sociedad han crecido y el factor de la globalización los ha vuelto más complejos. Sin embargo, la voluntad y la disposición de generar los proyectos para superarlos harán viables los caminos de reconciliación que tanto necesitamos en nuestra patria y de justicia para todos. Dijo que le abruman las situaciones que violentan la justicia y la paz. Más tarde ofició su primera misa en la Basílica de Guadalupe. Carlos Aguiar Retes nació en Tepic, en Nayarit, el 9 de enero del 50. Estudió filosofía en el seminario de la diócesis local y teología en el condado de Montezuma, esto en los Estados Unidos, y también en Tula, Hidalgo. Fue ordenado sacerdote el 22 de abril del 73. El 28 de mayo del 97 fue designado por el Papa Juan Pablo II como el tercer obispo de Texcoco, en el Estado de México. En mayo del año 2000 sustituyó al obispo Felipe Arizmendi como secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano. En 2007, Benedicto XVI lo designó miembro del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso del Vaticano y en 2009 como arzobispo de Tlalnepantla. Finalmente, el 19 de noviembre de 2016, Aguiar Retes fue nombrado cardenal por el Papa Francisco. Rafa García Villegas, te saludo con afecto en la redacción del Canal 22, Canal Hermano. Muchas gracias, muy buenas noches, como siempre es un placer saludarte, arrancando esta semana y saludando también a todos los amigos de México al Día y nos vamos con la información cultural. Durante 7 décadas se convirtió en uno de los más conspicuos retratistas del paisaje mexicano, abrevando de la riqueza espiritual de dos mundos. El maestro Luis Nishizawa es recordado a 100 años de su nacimiento. Alejado de los reflectores de su época, entregado a su trabajo, Luis Nishizawa fue recordado a 100 años de su nacimiento en el Palacio de Bellas Artes. Además de su obra de caballete, dejó una importante obra mural en donde da cuenta de sus intereses, pero también de la evolución que tuvo su trabajo. Él perteneció ya a la tercera generación de muralistas y tuvo de maestros en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM a artistas como Salce o Chávez Morado, que eran de la segunda generación de muralistas, pero siempre siguiendo esa veta de la escuela mexicana, ¿no? Tratar de sacar el nacionalismo que nos caracterizaba en esa época. Poco a poco fue cambiando, después ya fue un arte no tanto de denuncia, sí, como lo habían hecho los pintores de la primera y segunda generación. Después se vuelve abstracto y ahí es cuando yo creo que hace su viaje a Japón
para aprender técnicas y toda la doctrina Zen, la doctrina más, enfocados a la filosofía Zen. Sí, tratar de que con pocos elementos, en este caso sobre el lienzo, pueda decir mucho y transmita todo su pensamiento y su espiritualidad del maestro. Y antes de despedirnos, como siempre, una invitación a que sigan el acontecer cultural de México y el mundo en nuestras redes sociales, en Twitter, @Agencia N22. Muchas gracias, muy buenas noches. Buen inicio de semana. En México al Día es momento de hacer un repaso de los hechos más importantes ocurridos aquí y en todo el planeta. Informa Benjamín Aparicio. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia del 101 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En 2017, el sector agroalimentario del país creció el doble que el conjunto de la economía nacional, destacó el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca, José Calzada Rovirosa. El cardenal Carlos Aguiar Retes asumió el cargo de arzobispo primado de México, en sustitución de Norberto Rivera, quien estuvo al frente durante más de 22 años. Este fin de semana concluyó el registro para la primera convocatoria de prepa en línea de la SEP. En el mundo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió al Consejo Nacional Electoral que defina esta semana misma la fecha de los comicios presidenciales que se deben realizar antes del 30 de abril. Y en los deportes, los tomateros de Culiacán hilaron su tercera derrota consecutiva en la Serie del Caribe al caer 6-4 ante los Caribes de Anzoátegui. La novena sinaloense se encuentra al borde de la eliminación. Benjamín, gracias. Usted ya está enterado y sin adjetivos. A nombre de este ejército informativo y técnico que no se ve en la tele, pero bien que chambea, créamelo de verdad. Gracias por su sintonía. Mañana tempranito, Pati y Omar, y en punto de las 2:30 de la tarde, lo espera mi compañero y amigo Enrique Lascano. Nos tenemos una cita mañana, noche de martes, en punto de las 9:21 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo le quiero recordar que mi nombre es Gustavo Rentería y lo invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásela bien. Adiós. Esto es México al Día.